Buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a este primer ciclo de entrevistas de exalumnos de Derecho organizado por la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, sede Santiago, a cargo de su directora, la abogada Daniela Oliva, y el área de titulados y egresados a cargo de la profesora Mabel Cándano, quien les habla. El día de hoy nos encontramos reunidos para dar continuidad a la cuarta sesión de este primer ciclo de entrevistas a exalumnos egresados y titulados de la carrera de Derecho. Entrevistas que, como bien saben, tienen como objetivo conocer sus experiencias como exalumnos de la carrera de Derecho desde su época de estudio, luego ya preparando su tesis, su examen de grado, su práctica profesional y actualmente en el mundo laboral en que se desempeña. Como Facultad de Derecho, creemos que compartir sus experiencias es muy alentador y motivador. Ello sobre todo para nuestros actuales estudiantes que en este difícil contexto por el que estamos pasando como sociedad mundial, donde es muy importante mantener la esperanza, mantener los propósitos personales, académicos, profesionales, y teniendo presente también que la abogacía, así como la gran mayoría de las profesiones, también se ha visto impactada por la pandemia. No obstante, es muy positivo destacar estos modelos formativos como lo son los invitados que tenemos en el día de hoy en este última sesión de entrevistas. En esta cuarta sesión reiteramos el cordial saludo a nuestras autoridades, al decano, doctor Sebastián Bozo, y a la directora de la carrera, la doctora Ingrid Díaz Tolosa. A continuación, tengo el agrado de presentarles a nuestros exalumnos invitados en la tarde de hoy, quienes fueron estudiantes de la carrera en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. En primer lugar, le doy la cordial bienvenida a nuestro exalumno, actual docente e investigador, el doctor en Derecho Juan Pablo Díaz Fuenzalida. Juan Pablo es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado, magíster en docencia universitaria, máster en Gobernanza y Derechos Humanos y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, recibimos también a nuestro exalumno, también profesor e investigador, Brian Andrés Presch, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado, magíster en docencia universitaria y con experiencia en litigación. Y en tercer lugar, agradecemos también la participación de nuestro exalumno, Enrique Marcelino Rivera, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales desde el año 2019, ha sido muy reciente, que representa un ejemplo admirable de constancia y perseverancia, que nos demuestra que no hay edad para estudiar y para lograr metas académicas, y que cuando nos proponemos algo y luchamos por ello, es posible lograrlo. Antes de dar inicio, entonces, a esta conversación, y antes de conocerlos más personalmente, les recordamos que como facultad hicimos una consulta a nuestros actuales estudiantes de Derecho entre primer y quinto año para conocer cuál era el interés que nuestros estudiantes tenían en conocerlos y en escuchar sus experiencias como exalumnos. En este caso, nos llevamos la grata sorpresa, puesto que más del 80% de los estudiantes quienes contestaron la encuesta valoró esta actividad como muy útil desde el punto de vista formativo y desde el punto de vista académico. Además,
nos hicieron llegar muchas preguntas de interés, de las cuales, junto a mi colega, la directora de la clínica jurídica, la abogada Daniela Oliva, seleccionamos algunas de ellas para poder conversar con ustedes en la tarde de hoy. Quiero iniciar esta entrevista entonces pidiéndole a cada uno de nuestros invitados una breve reseña de su trayectoria. Partamos con Brian. Brian, ¿cómo ha sido o cómo ves tu trayectoria en esta etapa de tu vida? Muchas gracias, Abel. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Bueno, primero comentarles que recuerdo que en el colegio yo era uno de los pocos estudiantes que quería estudiar Derecho, o que más bien estaba interesado por el área humanista. La gran mayoría de mis compañeros tenían un interés más bien por el lado científico. En ese sentido, luego, cuando ya decido de lleno matricularme en la escuela de Derecho, la verdad es que en un comienzo mi prioridad, o mi interés más bien, decía relación con matricularme en la carrera de Historia, de Pedagogía en Historia. Siempre me ha interesado mucho el área de la docencia. Pero cuando me di cuenta que dentro de la carrera de Derecho era posible abarcar esa área y muchas otras, o sea, era mucho más amplia en el sentido del conocimiento, tomé la decisión final de matricularme en la carrera de Derecho. Desarrollé mis 5 años de manera muy organizada, lo cual me permitió obtener muy buenas calificaciones y muy buen rendimiento en general. Rendí mi examen de grado, luego hice mi práctica profesional en el Servicio Nacional del Consumidor y bueno, desde muy temprano, o sea, desde muy temprana edad, digamos, pedagógica, comencé a tramitar también causas particulares con el apoyo de otros abogados que ya estaban titulados y que tenían cierta experiencia en el área. Luego decidí, digamos, perfeccionarme en la docencia. En ese momento fue que decidí matricularme en el magíster en docencia universitaria para ir desarrollando de a poco mi carrera en la pedagogía y en la docencia en ese sentido. Hasta hoy día. Hoy día ya formo parte del cuerpo académico de la Universidad Autónoma con mucho orgullo. Estoy formando abogados litigantes y en ese sentido creo que tengo una doble responsabilidad, ¿verdad? Porque los abogados que van a salir de esta universidad van a ser futuros colegas. Entonces, para mí es un orgullo estar formando personas que el día de mañana van a ser pares y que vamos a poder compartir en tribunales, ojalá en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, Brian. En su caso, Enrique, ¿cómo ha sido su trayectoria? Bueno, comenzando con a lo que se refería hace pocos momentos a la profesora Cándano, yo tengo 60 años, cumplidos este año, y la verdad que feliz, muy feliz de haber estudiado esta carrera, aun cuando en mis comienzos, ¿cierto? Terminado el periodo de la enseñanza media, mi vía iba por la parte medicina, pero la verdad es que no habiendo los medios económicos para poder estudiar, no lo pude realizar, ¿ya? Esto fue por la década del 80, ¿ya? Porque yo egresé de la enseñanza media en el año 1979. Por tanto, ¿de dónde me nació este tema del derecho? Por allá por el año 1987, tuve un inconveniente jurídico dentro de mi familia con respecto a una menor, ¿cierto? Que era una sobrina mía, ¿ya? Que había sido golpeada y la verdad que la tuvimos con mi madre, con tuición definida, y esta menor nos fue arrebatada en esa época a los 6 años. Y por consiguiente tuve la suerte de poder recibir ayuda
de un connotado abogado, ¿ya? Y pude rescatar esta menor, ¿ya? Entonces, desde esa época, yo tenía 27, 28 años, amé el derecho, porque dije, algún día de mi vida voy a poder estudiar para poder quizás devolverle la mano a la sociedad en ayudar a aquellas personas que necesiten de mí, y la verdad que esa vocación de servicio quedó plasmada en mi conciencia con respecto a lo que había pasado mi madre con respecto a eso, que en paz descanse, y espero ser un buen abogado. Gracias a Dios estoy a punto de titularme porque tengo toda mi documentación inscrita ya en la Corte Suprema, y debiera estar jurando en septiembre o octubre, más allá de este año 2020. Eso. Muchas gracias, Enrique. Y felicidades, ya casi lo está logrando. En su caso, Juan Pablo, ¿cómo ha sido su trayectoria? Cuéntenos. Gracias, Mabel. Lo que puedo aportar es lo siguiente. Creo que mi trayectoria podríamos dividirla en dos. Por un lado soy abogado de profesión y por otro lado soy académico, digo, por vocación. Y como académico por vocación, lo que yo realizo es docencia principalmente en la universidad y por otro lado, y al mismo tiempo, investigación. Lo que quiere decir que es muy interesante, al menos en mi trayectoria, tratar de innovar y crear poco a poco conocimiento. Eso es una de las últimas esferas de mi trayectoria académica y profesional al mismo tiempo. Y en ese sentido, haciendo esa división, podría decir que empecé ya a litigar o a tramitar causas desde cuarto año de derecho, y por tanto estaríamos hablando del 2009 en adelante. Después, un hito relevante de mi carrera de abogacía fue estar a cargo de la clínica jurídica de la Universidad Autónoma de Chile, que atiende a personas de escasos recursos que no tienen dinero para contratar un abogado, donde tuve que estar a cargo de poco más de 500 casos de personas que estaban en esa calidad, de diversas materias, civil, familia, algunas de derecho constitucional, entre otras, y hasta la fecha sigo litigando, pero cada vez menos, con algunos casos que voy seleccionando, dado que también ejerzo en la academia, como ya decía, en docencia en la Universidad Autónoma, y también ejerzo y realizo, mejor dicho, investigación a través de la creación, elaboración de artículos científicos, libros, notas de prensa, entre otras cosas. Y ahora último me ha adjudicado un proyecto Fondesis postdoctoral que modestamente fue evaluado como número 1 a nivel nacional en ciencias sociales aplicadas. Así que esa sería mi trayectoria en líneas generales. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahí vemos una ardua trayectoria en tan poco tiempo. Así que felicidades también. Gracias. En su caso, Brian, nos interesa saber, tanto nosotros como los alumnos, si siempre quisiste estudiar Derecho y por qué. Bueno, tal como mencioné anteriormente, la verdad es que en un comienzo no estaba dentro de mis planes ejercer o matricularme más bien en la carrera de Derecho, sino que mis intenciones eran matricularme en la carrera de Historia. A mí siempre me ha gustado esa área del conocimiento, pero luego, cuando reflexioné al respecto, decidí matricularme en esta carrera, y la verdad es que no me arrepiento para nada. Yo creo que fue una de las mejores decisiones que he adoptado en mi vida en general. He aprendido a amar esta carrera, a pesar de todas las cosas y eventos que pueden surgir en su trayecto. Y la verdad es que mi intención es ir perfeccionando en un área específica, que en mi caso es el mundo del derecho procesal civil, eh, porque en el fondo es la materia que más he visto en general desde el desde el punto de vista de la litigación y también desde el punto de vista académico. Así que, respondiendo a su pregunta, Mabel, y un poco para
para nuestros estudiantes de Derecho. Lo cierto es que si toman la decisión, o sea, si ya tomaron la decisión de estar matriculados en esta carrera, desde mi punto de vista creo que ha sido una decisión bastante acertada. Muchas gracias, Brian. En su caso, Enrique, siempre quiso estudiar Derecho. Ahí nos comentaba que, bueno, en un inicio medicina y que luego, por una situación familiar, se decidió a Derecho. Bueno, en ese caso, ¿está conforme con haber estudiado Derecho? Sí, mire, la verdad que si hoy me preguntan si yo, como dice un gran maestro que tenemos, que todavía está en la universidad, si volvieran a nacer, volvería a estudiar esta carrera, ¿ya? Sería nuevamente abogado. Siempre me acuerdo de esa palabra de un gran profesor, Arturo Araya Corominas, y la verdad es que esta carrera, para mí, como lo dije anteriormente, me gustó en mi juventud, ¿cierto? Que comencé desde los 26, 27 años, desde que se presentó ese problema familiar, y creo que debo devolverle la mano a la sociedad, como dije anteriormente, puesto que cuesta mucho empatizar con las personas, y no todo el mundo está propenso a poder ayudar, sino que van demasiado con respecto a la parte monetaria. ¿Ya? Si bien es cierto, uno debe sobrevivir, ¿ya? Está para tener, vive para, como le dijera, ser alguien en la vida, y para eso se necesita ciertos los medios económicos. Bueno, la verdad es que yo creo que debo y nací para a poder ayudar a las personas. Muchas Eso. gracias, Enrique. En su caso, Juan Pablo, ¿cómo surge esta idea? A ver, un poco a diferencia de mis dos colegas anteriores, yo no tenía la certeza en la enseñanza media, en la secundaria, ¿cierto?, de estudiar derecho, tenía muchas dudas. De hecho, cuando tomé los electivos en el liceo, tomé, me acuerdo, biología, tomé filosofía, tomé inglés, o sea, bien repartidos como se habrán dado cuenta. Pero poco a poco fui decantando por las ciencias sociales, eso sí. Y también me ayudó mi familia a tratar de guiarme en cuáles podían ser mis gustos y cuáles podrían ser también las habilidades que de cierta forma uno va desarrollando. Entonces me hacían algunas preguntas, me decían, por ejemplo, mira, tú has sido representante de los estudiantes, has estado en el tribunal calificador de elecciones de tu liceo, en donde es un liceo que es bien, hay muchos estudiantes, no sé cuántos habrá en este momento, pero en ese tiempo habrá sido de más de 3.000 más de 3.000 personas. Em, Has estado en talleres de teatro por más de 2 años, no tienes problemas de hablar en público, además te gusta jugar ajedrez y has sido, modestamente también lo digo, campeón en algunos campeonatos, en unos torneos, y por tanto has desarrollado la lógica. Eh, y ahí me dijeron, mira, estas podrían ser tus carreras de acuerdo a esas habilidades. Y poco a poco, como decía, fui decantando en la carrera de Derecho, pero para ser muy sincero, no tenía esa certeza, a lo mejor como la tenía Brian o como la tenía Enrique, ¿cierto? Por eso, por las historias que han contado. Pero la verdad es que desde el primer día que empecé a estudiar la carrera, que poco a poco me fue encantando y así ha sido hasta el momento. Y también si me dijeran nuevamente, ¿quieres estudiar derecho en ese día, cierto? Si vuelvo en el tiempo, la respuesta sería un sí rotundo. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, ya acá, tomada la decisión, como vemos, ya estamos todos en la universidad, en la carrera de Derecho. En ese caso, ¿cómo fue ese proceso entonces durante la etapa de pregrado? Si siempre les gustó, si en algún momento sintieron que no era posible, que era muy difícil o que, no sé, iban
a dejar de estudiar? ¿Y qué pasó también, o si tuvieron alguna dificultad durante ese periodo de estudio, en el sentido de que tuvieron que trabajar o solo se dedicaron al estudio? En su caso, Brian. Bueno, ya estando dentro de la escuela de Derecho, me acuerdo el primer día de clase, que fue Derecho Político, y recuerdo muy claramente que la sensación que me dio como primer día de clase era que estaba metido en una carrera muy exigente, muy difícil, que había que poner mucho de mi propia cosecha, ¿ah? Para poder enfrentarla de buena manera. También dentro de esa misma semana, la primera semana de clase, tuve la asignatura de Derecho Romano con el profesor y gran maestro también, Fidel Reyes, y ahí sí que me di cuenta y reafirmé el primer pensamiento que yo le acabo de mencionar, de que efectivamente me estaba enfrentando a una carrera que tenía un grado de exigencia bastante elevado. Eso me llamó bastante la atención desde el punto de vista positivo, eso sí, lo vi como un gran desafío. Me di cuenta que las herramientas que se nos estaban enseñando eran herramientas muy prácticas, que no iban a servir, digamos, para toda la vida en general, y en ese sentido entonces asumí el desafío y comencé con este arduo camino de estudio durante los 5 años que dura la carrera de Derecho en nuestro país. Afortunadamente tuve la suerte de dedicarme 100% al estudio. No tuve que trabajar, y si lo hice en menor medida, algún trabajo esporádico, fin de semana, qué sé yo. Pero el tiempo lo destinaba prácticamente en su totalidad al estudio, ¿no? Fin de semana se descansaba, pero de lunes a viernes era un trabajo bastante arduo, organizado, para poder conseguir buen rendimiento dentro de la misma carrera. Así que en general mi paso por la universidad en pregrado lo considero bastante enriquecedor desde el punto de vista del conocimiento, pero también desde el punto de vista valórico. La carrera de Derecho, como todos sabemos, es una carrera que está muy vinculada con los valores, con la moral, con la ética. Entonces, siento que también aporta muchísimo a la formación desde el punto de vista de la persona, ¿no? De cómo uno es, no tanto desde el punto, o sea, por supuesto desde el punto de vista del conocimiento, pero también un proceso formativo personal, y eso yo lo rescato muchísimo. Muy bien, Brian. En su caso, Enrique. Bueno, con respecto a mi preparación, ¿cierto? Estamos hablando de, la pregunta era la etapa de preparación de examen de grado. No, Ya, en su etapa de pregrado, ¿cómo fue ese proceso? Si tuvo alguna dificultad, si en algún momento durante esa etapa usted pensó que no iba a poder seguir. Y en todo caso, si tuvo que, lamentablemente, o tuvo alguna dificultad que lo hizo que tuviera que trabajar de forma paralela y no poder dedicarse como todo el tiempo al estudio. correcto, me queda clara la pregunta. Sí, la verdad es que en mi etapa de pregrado, ¿ya? En mi etapa de estudio, yo trabajaba paralelamente y la verdad es que me costó mucho porque yo desde mis 20 años que comencé a trabajar y lo hice desde una situación laboral bastante precaria. Con respecto, estuve, ¿cierto?, de mayordomo en un edificio, como también ascensorista, ¿ya? Y en ese proceso estuve durante 10 años. Luego de eso, comencé a trabajar también en una de junior, en una empresa minera, y fue en esa etapa que comencé a estudiar mi carrera de la abogacía, ¿ya? Me costó bastante,
por ese hecho, puesto que trabajar y estudiar, tener hijos, ¿ya? Hasta nietos, porque yo comencé a los 50 años a estudiar, ¿ya? Entonces, para mí la verdad que fue muy difícil, puesto que pensé que no iba a tener grandes dificultades, puesto que en mi enseñanza media tenía excelentes notas, y me di cuenta en ese periodo que ya el cerebro no actúa de la misma manera, ¿ya? Y en primer año estuve a punto de retirarme de la carrera, pero la verdad es que gracias a los consejos de compañeros y de un par de profesores, pude continuar y la verdad que fue satisfactorio, puesto que no reprobé ningún ramo en ese año, ¿ya? Así es que contentísimo por ese hecho y así día tras día pude ir poniendo empeño para terminar esta carrera hermosa y la verdad que amé y amo la universidad y a todo lo que conlleva a mi estudio, tanto profesores como compañeros, y eso de verdad lo digo de corazón. Eso. Muchas gracias. Sí, ha sido admirable y sé que es un gran ejemplo para sus hijos y para sus nietos. Segura estoy de eso. En su caso, Juan Pablo, ¿cómo fue esa etapa de pregrado? ¿Qué sucedió? ¿Tuvo alguna dificultad o todo pasó satisfactoriamente? Ya, bueno, gracias por la pregunta, o por las múltiples preguntas, ¿cierto? Lo primero, ¿cómo fue el pregrado o cómo fue mi experiencia en el pregrado? Podríamos sintetizar lo que fueron 5 años de dedicación a la universidad. ¿Y por qué digo la universidad y no solo la carrera? Al menos en mi caso concreto, aproveché todas las instancias que da la Universidad Autónoma de Chile. No solo la carrera de Derecho, sino que aproveché también, por ejemplo, los talleres que había de la DAE, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, participé en talleres y grupos de deporte, participé en talleres de debate, empecé con ayudantía desde segundo año de Derecho en adelante, también al igual que Enrique, pero obviamente en distintos periodos de estudio, fui presidente del centro de alumnos de la carrera. Participé en capacitaciones, en una serie de alternativas que la universidad otorga a todos sus estudiantes, sea de la carrera de Derecho, de Psicología o de cualquier otra área. Fui voluntario 2 años también en la clínica jurídica, o sea, antes de hacerme cargo de esa institución, como ya lo habían dicho anteriormente, estuve 2 años de voluntario también ayudando a la comunidad y al mismo tiempo eso me permitía seguir aprendiendo. Entonces, por eso decía que fue un periodo de dedicación a la universidad. Eh, y en ese sentido, complementar lo que estaba diciendo Brian, pienso, y no quiero sonar mal, pero pienso que derecho no es tan difícil estudiarlo, pero sí hay que dedicarle mucho tiempo, hay que tomarle un peso de una gran dedicación a esta muy bonita carrera. Pienso que cualquiera puede estudiar derecho, pero hay que asumirlo como un desafío relevante. Los contenidos no se adquieren de la noche a la mañana. Quizá a lo mejor en otra carrera no pienso que sea tan así también, pero a lo mejor una fórmula matemática una persona la puede aprender más rápido, ¿cierto? Y a lo mejor con habilidades innatas puede desarrollar alguna fórmula X, pero derecho es difícil esa metodología. En derecho hay que dedicarle tiempo. Pero a pesar de todas las actividades que hacía y también complementando con lo que decía Enrique, si uno se ordena en los tiempos, si uno es efectivo, si uno va a clase, si uno es consciente en los estudios, puede sacar cualquier meta adelante. Muchas gracias, Juan Pablo. Y efectivamente considero que es muy positivo, y siempre se lo digo a los estudiantes, el tener una vida activa en la universidad. Eso hace que luego seamos capaces como de enfrentar mejor la vida laboral, por lo menos con más experiencia, con otras vivencias, y aprovechar esa etapa activamente es muy importante. Bueno, en este caso, acá llegamos a una etapa bien difícil,
que ya es la preparación del examen de grado. Esto que de hecho a los estudiantes los pone como muy nerviosos en el sentido de que es mucho contenido el que tienen que estudiar, que preparar y piensan que no lo van a lograr. Entonces, en ese caso, Brian, ¿cómo fue esta etapa de preparación de examen de grado y qué recomendaciones le podrías dar a todos aquellos que todavía tienen que enfrentar esta etapa tan difícil? Bueno, la verdad es que mi proceso de preparación del examen de grado partió me acuerdo que fue un mes de marzo, que fue, o sea, yo egresé, terminé mis clases, me tomé mis debidas vacaciones y en marzo comencé con el proceso arduo de preparación del examen de grado. ¿Cómo fue? La verdad es que me lo tomé como un trabajo, ¿no? Como un oficio. Es decir, era organizado de lunes a viernes. En la mañana estudiaba Derecho Civil, pausa para almuerzo, y en la tarde estudiaba Derecho Procesal, de forma paralela. Poniéndonos en contexto, ¿verdad? Aquí en nuestra carrera, en esta universidad, el examen de grado implica el estudio de toda la rama del Derecho Civil y toda la rama del Derecho Procesal. Y así lo hice. Llegaba el fin de semana, me desconectaba totalmente, y después al lunes siguiente volvía a la misma rutina. En ese sentido, yo recomiendo que la preparación del examen de grado sea lo más organizado posible, un trabajo muy minucioso, ordenado, planificado también. Por ejemplo, lo que yo hacía era distribuir el contenido por el número de semanas. Entonces, por ejemplo, yo decía, esta semana voy a estudiar, no sé, la prescripción adquisitiva. La próxima semana voy a estudiar la novación y la compensación, y así. Entonces, había toda una planificación previa que me permitió utilizar los tiempos de manera óptima. Y yo creo que esa es la clave para obtener un buen rendimiento en el examen de grado. Humildemente, me parece que ese proceso funcionó. En mi caso me fue muy bien. Obtuve la calificación máxima. No fue fácil, por supuesto. Tuve que dejar de lado muchas cosas para poder enfrentar este desafío. Yo recuerdo incluso estar estudiando para el día de mi cumpleaños, por ejemplo. Yo estaba estudiando para mi examen de grado, o para el 18 de septiembre, que aquí en Chile se celebra las fiestas patrias. Yo me acuerdo ahí estar en mi escritorio estudiando Derecho Civil cuando sentía el humo del asado y los volantines volando cerca de la ventana, digamos. Pero vale muchísimo la pena, ¿eh? Vale muchísimo la pena, y es un desafío importante dentro de nuestra carrera profesional. Eso. Así es, Brian. De hecho, es una etapa que lleva también sacrificio. En su caso, Sí. Enrique, por ejemplo, porque usted igual estaba trabajando y tuvo que en todo caso asumir también esta preparación del examen de grado con todo lo que conlleva, y en su caso, teniendo en cuenta su situación, ¿qué recomendaciones le puedes dar a nuestros alumnos? Bueno, comenzando, la verdad que fue bastante difícil mi situación con respecto a la preparación de examen de grado. Me costó mucho, y la verdad que en un comienzo estudié bastante con la ayuda de muchos compañeros, ¿ya? Y de algunos profesores, porque la universidad en este caso siempre se ha preocupado de tenernos a los alumnos esa enseñanza después de terminar el pregrado, de poder tener profesores tanto de procesal, de derecho procesal, como de derecho civil. Y en mi caso fue bastante difícil, dificultoso, porque en el intertanto falleció mi madre y fue mucho más difícil la situación, ¿ya? Y de hecho reprobé la primera vez el examen de grado,
y inmediatamente comencé a estudiar, a preparar mi práctica profesional, ¿ya? Mientras retomaba los estudios de la preparación del examen de grado. Bueno, gracias a Dios pasó el tiempo y pude en este efecto también contratar un profesor para poder, de profesor guía, profesor tutor, para poder recordar todas aquellas materias ya quizás olvidadas, y porque fueron varios años en mi caso, de preparación de grado, puesto que después de 30 años de estudio volví a la universidad, ¿ya? No olviden que había dicho yo que comencé a los 50 años, y en este minuto, después de 10 largos años, recién voy a poder titularme como abogado. ¿Mm? Y bueno, ¿qué recomendación le podría dar a mis compañeros? Eso mismo, que sean bastante preocupados, que dejen de lado un poco, quizás no tanto, puesto que son niños de 25 o 30 años, y que se preocupen mucho más del estudio. Ya tendrán tiempo de salir, ¿cierto?, con sus congéneres a divertirse, aun cuando hoy en día no estamos para eso. Hoy en día tenemos que estar todos guardados en nuestros hogares, ¿ya? Por cosas de la pandemia y cosas por el estilo. Así que eso es lo que puedo aportar. Muchas gracias, Enrique. En su caso, Juan Pablo, ¿cómo fue esta etapa y qué recomendaciones tienes para nuestros alumnos? Ya, gracias. A ver, complementando lo que dicen mis colegas, porque hay puntos creo que son comunes. Lo primero es una planificación del estudio del examen de grado, del examen de licenciatura. O sea, sin una planificación se empieza a leer por leer y va a ser en algún momento algo interminable. Entonces, ese es como primer punto a considerar. Y en ese sentido hay que ordenar los contenidos y lo que uno va a repasar. Y ojo con la palabra que estoy diciendo. No estoy diciendo estudiar para el examen de grado, estoy diciendo repasar. Porque son contenidos que ya se vieron en la carrera durante 5 años. Lo que sí es cierto, como dice Enrique, no es menor. Es un examen que evalúa los contenidos y competencias que uno ha desarrollado durante esos 5 años de carrera. Entonces, por eso la complejidad también de esta examinación oral ante una comisión pública, etcétera. Entonces, también es cierto que no es un examen sencillo, no es cualquier examen, pero no deja de ser un examen, una examinación que es, y yo lo veo de esta forma a esta fecha, como una especie de repaso de todo lo que ya se estudió en su momento, siempre y cuando se haya estudiado a conciencia. Entonces, planificando bien, como decía Brian, ¿cierto? En el caso de él, porque también cada uno aprende de distintas maneras, ¿cierto? Él comenzó con derecho civil y después con derecho procesal, el mismo día, ¿cierto? Cada uno tendrá su distinta alternativa. Yo comencé todo civil, después todo procesal, y después fue intercalando, y después viene la otra etapa, que es interrogarse, al menos a sí mismo, con un espejo, empezar a practicar cómo podría ser la examinación, qué a uno le podrían preguntar, y entre los mismos compañeros, ¿cierto? Empezar a- a hacerse interrogaciones, porque el examen de grado, más que evaluación solo de contenido, se evalúan competencia, usted tiene que aprobar esto porque va a ser uno de nuestros colegas, no es si se Claro. aprendió de memoria tal cosa. Entonces también eso implica una preparación distinta. En el caso concreto mío, preparé el grado en 8 meses, considerando que no trabajaba jornada completa como Enrique, tuve esa ayuda, trabajaba, podríamos decir 2 días más audiencias en una semana. Y trabajaba justamente en algo relacionado con derecho, entonces también eso me ayudó al enfoque práctico del examen de grado. Y finalmente un tips o un punto a considerar es que uno nunca se va a sentir 100% preparado para rendir ese examen de grado. O sea, siempre va a decir, y no me acuerdo, no sé, el plazo para tal cosa, es que no me acuerdo, es que entonces mejor no lo doy. Uno dice, lo voy a dar mejor un mes más. Siempre va a haber un punto que uno va a decir, me falta esto, me falta esto.
Y el tips que viene con ello. Hay que en algún momento tomar una fecha de examen de grado y obligarse a esa fecha y rendir el examen de grado al menos una vez el primer año de egreso. Porque esto es como una especie de, imagínense que fuese un juicio. No de rendir el examen de grado es perder la apelación, porque hay distintas etapas para poder rendirlo si es que uno llegara a reprobar. Nos puede pasar a cualquiera, ¿cierto? En una examinación, un mal día, puede estar toda una carrera abajo. Pero siempre hay otras instancias. Entonces, la siguiente recomendación sería una fecha y rendir el examen de grado sí o sí, al menos una vez en el primer año. Si se aprueba, fantástico. Si no, hay otras oportunidades, pero no perdamos nosotros mismos esa oportunidad. Eso sería, a ver. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, seguidamente he escuchado que todos coinciden en que si vuelven a nacer, volverían a estudiar la carrera de Derecho, ¿ya? Quiere decir que es una carrera que aman, que satisface todas sus expectativas. Entonces, en este sentido, quería saber el por qué coinciden en que efectivamente es la carrera que hubieran elegido sí o sí en cualquier otro momento, o si una vez vueltos a nacer, y cómo ven también el campo laboral en el ejercicio de esta profesión, que es como una de las inquietudes que les preocupa mucho a los alumnos, en el sentido de entender como que hay muchos abogados ya graduados y que entonces como que se dificulta un poco el ejercicio de la profesión. En tu caso, Brian. Mabel, la primera parte de la pregunta no te la entendí muy bien. La segunda sí, la del campo laboral, pero la primera parte no. El por qué le gusta la carrera, el por qué si volvería a nacer, volvería a estudiar Derecho. Es una buena pregunta, sí. Es una pregunta muy profunda. Yo creo que va por un tema de formación. La carrera de Derecho, como lo mencioné anteriormente, no solamente aporta al proceso de aprendizaje de conocimientos, sino que también, en mayor medida, es un proceso de formación personal, ¿ya? Uno aprende muchísimo a cómo comportarse, cómo relacionarse, cómo formar lazos de confianza, conoce mucha gente, es un grupo de personas que cada vez es más grande. Todos sabemos que hoy en día la competencia en el mundo de la litigación es muy potente. Hoy en día en Chile juran como abogados ante la Corte Suprema una gran cantidad de abogados y eso hace obviamente que el campo laboral se vea cada vez más limitado. Yo creo que una forma de abordar esa problemática es especializarse dentro del área del conocimiento de la carrera que más nos gusta, ¿no? Donde uno más se siente cómodo. En ese sentido, yo creo que en la perfección, en el perfeccionamiento, está, digamos, el sello distintivo entre un abogado y otro. Me parece que, y eso la experiencia me lo ha demostrado, que hoy en día los abogados que dicen saber de todo un poco, eh, no sé si, digamos, podríamos considerarlo algo a lo cual podríamos aspirar, ¿ya? Porque la tendencia hoy día es hacia la especialización. Personalmente yo, por ejemplo, dentro del mundo penal, no tengo mayor práctica, ¿ya? He tramitado, por supuesto, causas penales y todo, pero no me considero una persona especialista en materia de índole penal. Pero sí, dentro de la universidad, tuve compañeros y compañeras
que les gustaba el derecho penal y hoy en día se dedican a eso y son especialistas en eso. De manera entonces que en la misma universidad, como les decía, logró formar estos lazos, estos vínculos. Entonces, hoy en día, siendo ya abogados, podemos contar con esa red de contactos. Y si, por ejemplo, un día X llega a mi oficina un cliente que tiene un problema de carácter penal, como yo no soy especialista, pero tengo a alguien que sí es experto en esa área, puedo entonces hacer ese vínculo con esta persona para que pueda, en definitiva, resolver el problema que le aqueja. Así que yo creo que ese es el motivo por el cual, si volviese a nacer, elegiría nuevamente esta carrera, porque me ha abierto un mundo, un gran mundo de posibilidades, de vínculos, de nexos, de contactos, de redes de conocimiento y ha aportado positivamente también en la formación personal de esta persona, de este abogado. Eso. Muchas gracias, Brian. En su caso, Enrique. Bueno, en mi caso, si me gusta mi carrera, ¿cierto? La abogacía, la verdad es que sí, desde muchísimos años, y también repito la frase, si volviera a nacer, volvería a estudiar esta hermosa carrera. De hecho, dentro de mis estudios de pregrado, fue tanto que seguí los pasos del profesor Juan Pablo Díaz, me postulé a la presidencia de la carrera de Derecho, en la cual estuve 3 años ayudando a mis compañeros, puesto que siempre se necesita de líderes y creo que en eso pude aportar con un granito de arena hacia mis compañeros, ¿ya? Y en mi caso, lo importante es darse cuenta que hay una vocación de servicio, por un lado, dentro de lo que uno quiere realizar en una carrera, ¿ya? Y la importancia que está en cuanto al campo laboral, como bien decía mi compañero, el profesor antecesor, la persona, el abogado debe tener un sello propio, ¿ya? Un sello propio del cual poder realizar sus gestiones, especializarse de la mejor manera, puesto que en este campo laboral tenemos aquí en Chile muchísimos abogados. Lo importante es realizar bien las gestiones con nuestros clientes, ¿ya? Puesto que lo importante es el profesionalismo, ¿ya? Y quizás lo más importante en esto es, yo creo que es ser honesto, leal, y lo más importante es la responsabilidad. Y responsabilidad eh, sobre todo para la persona a la cual uno le está realizando una gestión jurídica, puesto que esa parte de la sociedad está confiando en nosotros y debemos tratar en lo posible, de jugárnosla por entero y dándole auge a esta profesión, puesto que nosotros somos las personas en quien la sociedad confía y debemos tratar de estar a la altura de esa persona. Eso. Muchas gracias, Enrique. En su caso, Juan Pablo, ¿le gusta hoy lo que estudió? ¿Y cómo ve en este caso el campo laboral para el ejercicio de nuestra profesión? Ya. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, efectivamente me gusta lo que estudié y por eso, además, después hice un máster, después hice el doctorado y ahora estoy con el postdoctorado y sigo escribiendo y leyendo sobre estas materias. Así que, como decía, también hay un punto vocacional en lo que uno hace, eh, que más evidencia de lo que de lo que había comentado. Y eso es lo ideal, es buscar algo en donde uno realice lo que le gusta y como consecuencia de eso, incluso uno recibir una retribución, o sea, qué mejor. Lo que sí es cierto es que en algunos casos es agotador, eso sí, el ejercicio de la abogacía. Hay veces que eh,
sin prejuicio que ahora me dedico quizá un 80, un 90% a ámbito universitario, pero cuando uno litiga a veces no se, y créanme, lo van a saber los demás colegas, hay veces que literalmente uno no puede dormir o se acuerda del rol o se acuesta, o está a las 11 de la noche diciendo y si hay una resolución o no, lo habré revisado bien o no, tendré audiencia mañana o no, es agotador, eso sí. Pero, pero al menos en mi caso concreto, pero yo pienso que a los demás también les pasará, es una profesión bien, incluso divertida, o al menos me divierte, cuando uno está en una audiencia y interroga a algún testigo, cuando uno hace un alegato de apertura, cuando uno hace una alegación en la corte, ciertas formalidades que hay todavía y ritualidades en la carrera, en el ejercicio de la profesión, hacer un buen escrito y que se pueda revocar una sentencia, créanme que eso, sin hablar del punto de vista económico, solo del punto de vista de pequeñas satisfacciones personales, es muy gratificante. Y además, consecuencia de ese trabajo es solucionarle la vida a una persona, como decía Enrique, es una labor social importante. Entonces reúne muchas características de esta profesión. Ahora, en relación al campo laboral, es cierto, cada vez hay más abogados, pero también es cierto que cada vez hay más diversificación de campos. Y cuando hay variedad de campos en la abogacía, como decía Brian, es justamente una de las respuestas de la especialización. Y lo digo, me acuerdo perfectamente cuando, por ejemplo, en el caso de Chile, además para ser abogado, una cosa es ser egresado, licenciado, después ser abogado, hay que realizar una práctica gratuita para el Estado por 6 meses, que muchas veces se convierte en 6, 7, 8, hasta 9 meses inclusive, porque hay que ver los casos hasta que uno pueda entregar a otra persona la carpeta que uno está realizando. Y en ese tiempo yo me acuerdo que tenía pocas opciones de práctica, civil, penal y se acabó, un par de más y nada más. No, penal recién estaba instaurándose. Había 2 o 3 cupos para el Ministerio Público. Hoy en día hay muchas más posibilidades. Brian ya decía que había hecho la práctica en el CERNAC, ¿no es cierto? Justamente, Sí, ¿cierto? Hernán. Sí. En el CERNAC, en ese tiempo no existía CERNAC, como práctica me refiero. Hoy en día todo lo que va a significar y lo que ya está poco a poco significando la inteligencia artificial, hay materias sobre propiedad intelectual, nuevos tribunales, en ese tiempo estaban justo surgiendo los tribunales tributarios y aduaneros. El ejercicio de la abogacía también no es solo los tribunales, también pueden haber asesorías, hay un colega que es concejal en una comuna en el sur, o sea, puede dedicarse también a la política porque también hay una faz humanista. Así que la respuesta sería, ¿hay más abogados? Sí, pero hay más campos y hay que buscar alguna especialización en donde uno pueda destacar. Y un punto, perdón que me extienda un poquito, otro valor agregado, sobre todo los que tenemos más facilidades con todo lo que es digital, en Chile se litiga también a través de Internet. No solo por la pandemia, evidentemente esto ha acrecentado la litigación por virtual, entre comillas, pero ya veníamos con presentación de escritos vía el portal del Poder Judicial, apelaciones también de la misma manera. Uno puede tomar casos de distintas regiones, viajar cuando era, ahora no se puede, pero en su momento viajar solamente para algunos trámites concretos. Entonces, la verdad es que hay muchas más posibilidades de las que uno se pueda imaginar en la carrera. Efectivamente, Juan Pablo. Muchas gracias por su intervención. Entonces, muy breve, saber cuál es la proyección de cada uno de ustedes en la abogacía. Brian. Bueno, muy breve, mi proyección, en línea de lo que ya he venido comentando y lo que mis colegas también han planteado, mi proyección es seguir perfeccionándome, adquirir la mayor cantidad posible de experiencia. Eh, yo, bueno, hice el magíster en docencia universitaria, tengo en planes hacer un magíster, pero ya del área disciplinar de la carrera, quizá en un futuro también hacer un doctorado, pero todo con el debido tiempo y cautela. Dentro del corto plazo, yo tengo pensado
como les digo, seguir en el área de la docencia. A diferencia de Juan Pablo, yo trato de dividir mi tiempo, porque Juan Pablo dice 90% docencia, yo estoy ahí como entre el 50 y 50 más o menos. 50% docencia y 50% litigación propiamente tal. Porque para mí es muy difícil desapegarme de ese ritmo, porque ya considero que es casi un estilo de vida, la litigación propiamente tal. Efectivamente, yo también me he visto pensando antes de dormir, habré presentado tal escrito de plazo, qué sé yo, pero ya forma parte del estilo de vida del abogado litigante. Recordemos que los estudiantes de la carrera de Derecho de esta universidad, el perfil de egreso es la de un abogado litigante. Y bueno, como los tres aquí fuimos formados, ¿verdad?, en esta universidad, en esta carrera en específico, todos tenemos ese lado de abogado litigante. Y además de eso, tengo el agrado y el honor de ser profesor de la universidad y formar también a futuros litigantes que van a, digamos, que van a salir de la misma escuela donde yo estudié. Eso para mí es muy, muy gratificante y pretendo mantenerlo y seguir haciéndolo por un buen tiempo más. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Brian. En su caso, Enrique, ¿cuál es su proyección en la abogacía? Una vez que se titule ya casi está logrando. Sí, es cierto. Lo primero es titularme de abogado. Como dije anteriormente, no debiera ser más allá de 2 meses. Y mi proyección es, en el fondo, quizás también realizar un magíster, ¿cierto? Porque nunca es tarde para seguir estudiando, como ya me lo pude demostrar yo mismo, ¿ya? Y la verdad que la mayoría nos vamos por litigar, ¿ya? Y tengo proyectado con un compañero, ¿ya?, que ya está titulado hace 5 años más o menos, instalar una oficina en el centro, que lo teníamos pensado para ahora pronto, pero con este tema de la pandemia ya lo realizaremos en marzo o abril del próximo año. Y por tanto, como en un par de meses ya podré ejercer libremente la profesión de abogado, comenzaré a litigar en las áreas que domino un poco más, que cierto son el área de familia, que es donde yo hice mi práctica y en lo que me acomoda más, como también en policía local, pero más adelante quiero llegar a poder litigar en el área penal. Eso es lo que me gusta y espero, Dios mediante, que tenga vida y salud, poder realizarlo. Eso. Estoy segura que sí. Con esa historia que nos ha contado, segura estoy que puede lograr todo lo que se proponga. En su caso, Juan Pablo. La pregunta era sobre cuál es la proyección en los próximos años, ¿no? Así Ya, es. ya. Bueno, mi proyección, podríamos decir que, o podríamos definir que cuando uno, o al menos en mi caso concreto, cuando uno se proyecta, tiene que considerar cuáles son sus gustos, sus desempeños y por otro lado, cuáles son las oportunidades que da la vida también. Hay veces que uno puede querer algo, pero si uno no tiene esa oportunidad o si no llega o si uno la busca y nunca la encuentra, también tiene que ver otras alternativas, ¿no es cierto? Y por eso no se va a acabar el mundo. Pero a pesar de todo eso, de lo que estoy diciendo, he tenido buena suerte en el sentido de que desde ese punto de vista tengo, como ya había dicho, un proyecto Fondesit postdoctoral que el Estado, en palabras sencillas, me financia por 2 años para realizar investigación. Incluso podría ser aumentado 1 año más. Entonces, los próximos años o a corto plazo, en los próximos 2, 3 años, sí o sí me voy a dedicar a investigación, que es uno de mis gustos, es una oportunidad y uno de los puntos en desempeño que me ha ido bien. Después de esos 3 años, bueno, quién sabe las distintas oportunidades que va dando la vida,
si a lo mejor cambiar esos porcentajes, volver más a litigación, dejar menos universidad, vamos a ir viendo qué va a pasar en 3 años. Pero en estos primeros 3 años, o sea, en estos 3 años digo, consolidarme en una carrera académica, pero como también decía Brian, hay algo en los estudiantes de la autónoma y ese es algo es la litigación. O sea, si de alguna u otra forma, ya sea asesorando a colegas o a clientes o a través de juicios ya propiamente tales, incluso ad honorem, de alguna forma vamos a estar conectados con los tribunales de justicia. De hecho, mi hipótesis es justamente una institución, que es la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el desempeño de los tribunales de justicia. Entonces, creo que ese es un valor distintivo de los estudiantes, de los egresados de la Autónoma de Chile, que podemos y hemos tenido en general buenos desempeños. Los juicios se ganan y se pierden, por supuesto, evidentemente, pero podemos litigar en tribunales de justicia y lo enfocamos de distintas aristas, ya sea en academia, en investigación, en la litigación propiamente tal. No sé si está dentro de las preguntas o no, pero quería aportar con lo siguiente, que, a mí en la universidad me fue bien en la carrera y por eso también de lo que yo quería hacer era pesarme en otra universidad. Quería ver si lo que yo había aprendido en la Universidad Autónoma de Chile eran buenos contenidos, buenos desempeños, y por eso quise estudiar en otras universidades también. Afortunadamente me gané una beca de la Fundación Carolina y pude realizar el máster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, que es una de las mejores universidades en Derecho y también está en los primeros rankings de las universidades a nivel mundial y por supuesto la Universidad Española. Y créanme, la satisfacción fue que no había ningún bache, no había ningún vacío de parte del punto de vista del contenido, de los desempeños que había aprendido en la Autónoma de Chile cuando fui a otras latitudes y estudié el máster de Gobernanza y Derechos Humanos. Quería aportarlo desde el punto de vista sobre todo de que si uno quiere, ya sea chileno o extranjero, y quiere estudiar en la autónoma, va a recibir una buena enseñanza y aprendizaje, va a recibir buenas competencias y después va a poder ir incluso a estudiar a otro país y va a ejercer y va a ser perfectamente eh, adecuado el aprendizaje de todos los contenidos. Tanto es así que excúsenme que me extienda, pero es que esto puede ser interesante, sobre todo si uno tiene una perspectiva internacional. Después postulé una beca al Tribunal Constitucional de España y fui el único chileno, y podríamos agregar también el único chileno y de la Autónoma de Chile que estuvo en prácticas en el Tribunal Constitucional de España y además después haber ganado una beca para estar realizando estudios de doctrina constitucional un año completo auspiciado por el Tribunal Constitucional de España. Insisto, no solo chileno, que eso puede ser un tema de nacionalidad, puede ser cualquier nacionalidad, da igual. Yo me acuerdo, ¿cierto? Creo que Brian tenía un compañero que también era cubano a propósito de nacionalidad. Sí, Jesús justamente, Toledano. Jesús Jesús Toledano, Toledano. que Sí. también trabajó en clínica jurídica, o sea, un tema de nacionalidad, solo lo digo. Pero lo común es que estábamos en la Autónoma de Chile, se pudo estudiar en el máster, se fue al Tribunal Constitucional, siendo de la Autónoma de Chile. Así que en ese sentido es muy grata la enseñanza y los aprendizajes que uno adquiere en la Autónoma. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo coincido completamente contigo. Conozco esa sensación de la que estás hablando, así que ahí me uno a tu comentario. Entonces, para terminar, ¿qué consejo o mensaje les gustaría dar a los estudiantes de nuestra Facultad de Derecho y bueno, a todo aquel estudiante que aún se encuentra estudiando esta bonita carrera de Derecho? Brian. Bueno, yo solamente podría darle como consejo, entre comillas, ¿verdad?
que le saquen el mayor provecho posible al estudio de pregrado, porque realmente es una etapa de la vida muy provechosa, no solamente desde el punto de vista de los contenidos. Es decir, la vida universitaria es mucho más que leer o estudiar para una prueba de derecho comercial, por ejemplo. La vida universitaria es tan amplia, aporta tanto a la formación personal en la universidad, que yo creo que en ese sentido hay que aprovecharla a concho, como decimos acá en Chile. Sé que estamos en tiempos complicados, ¿verdad? Estamos en tiempos virtuales, de pandemia, pero no me cabe duda de que esta situación es una situación temporal que va a pasar y ojalá que sea lo más pronto posible, para que cuando volvamos a la normalidad y retomemos la presencialidad, podamos reunirnos en los espacios comunes de la universidad, mantener comunicación fluida entre estudiantes, entre los centros de estudiantes, las federaciones, los grupos de trabajo que organiza la dirección de estudiantes, meterse a los grupos de ayudantía, todo. O sea, aprovechar cada una de las instancias, como decía Juan Pablo, que nos otorga la universidad y que forman parte de la vida universitaria. El abogado es una persona que está constantemente estudiando. Yo creo que eso ya es una cuestión que nosotros lo asumimos desde que ingresamos a estudiar esta carrera. Nosotros vamos a seguir estudiando hasta el último día que trabajemos o que nos desempeñemos en este cargo tan noble y hermoso que es el cargo de la abogacía. Me parece que es un elemento esencial de una persona que se decide por estudiar esta carrera. Por eso yo creo que es muy importante ir adquiriendo esta competencia desde el día uno. O sea, los muchachos que están en primer año, de a poco se van a ir dando cuenta a lo que se están enfrentando y de a poco van a ir abriendo los ojos y se van a ir dando cuenta que es un estudio permanente, permanente. Todos los días salen fallos nuevos, jurisprudencia respecto a un tema, la Corte Suprema un día resuelve de tal manera y luego, si es que cambian los ministros, puede resolver de otra manera. Y es muy importante que los abogados nos mantengamos actualizados en el conocimiento, porque si no, cada día vamos a ser menos abogados, ¿ah? Como decía un autor por ahí que es más que conocido. Entonces, esa sería como mi recomendación, mi consejo: aprovechen, sáquenle el jugo, formen lazos con sus compañeros, hagan amistades, tengan buena relación con sus profesores, con sus directivos, formen parte de todas las actividades posibles. Ahora que viene el 18 de septiembre, la universidad organiza cosas, digamos, bien enriquecedoras. Y creo que el contexto de la virtualidad no es un impedimento. La universidad se ha encargado de que, a pesar de encontrarnos en un estado excepcional como este, siguen habiendo cursos o instancias para poder participar de la vida universitaria. Hace poco vi por ahí los famosos webinars o torneos de juegos, vi por ahí también que hay que son bastante entretenidos para los que les gusta jugar, digamos, estos juegos de rol, etcétera. Así que yo creo que por ahí va mi recomendación: aprovechar al máximo esta estadía que se extraña. Yo personalmente la extraño bastante. Yo daría cualquier cosa por volver a los pupitres de pregrado, porque es una etapa muy bonita, es muy bonita, que siempre uno la va a mantener ahí en su recuerdo. Eso. Muchas gracias, Brian. En su caso, Enrique, un mensaje o consejo que le gustaría darle a nuestros estudiantes. Sí, en primer lugar, recordarles
o incentivarles a tomar el estudio de muy buena forma y decir que nuestra Universidad Autónoma de Chile se ha preocupado de tener excelentes académicos. Ese es lo primero que puedo señalar con conocimiento de causa, ¿ya? Y decirle a los estudiantes que todo lo que se realice con perseverancia tendrá frutos, ¿ya? Eh, Realizar sus estudios con amor, tenerle amor a cada uno de los ramos, como que fuera el único, ¿ya? Tanto desde primero de la carrera como hasta quinto, ¿ya? Todo tomárselo en serio, no mirarlo a la ligera, puesto que se ven niñitos de 20, 22 años como que el tiempo no pasará, y pasa volando, y se lo digo yo, ya con 60 años. Entonces, a mí, esta es la mejor profesión del mundo, ¿ya? Y aunque todavía no la tengo, pero ya tendré ese tan ansiado título de abogado, y la verdad que háganlo también los estudiantes, eh, luchen por esa meta, porque lo pueden lograr. Eso. Muchas gracias, Enrique. En su caso, Juan Pablo, un último consejo a nuestros estudiantes de Derecho. Sí, gracias, Mabel. Sumándome a las palabras de mis colegas, de Enrique y de Brian, es aprovechar el tiempo que dura el ámbito universitario de pregrado. No hay otra oportunidad, o al menos en el caso chileno es difícil que haya otra, ¿no es cierto? Por diversos factores. Entonces, esa oportunidad hay que aprovecharla, como decía Brian, al máximo en la carrera misma, en las distintas asignaturas, en las actividades extraacadémicas que pueden ser, como ya habíamos dicho en otros momentos de esta reunión, a través de voluntariado, a través de talleres, de debates, de deporte, a través de cursos de especialización, lo que habíamos conversado en su momento del examen de grado, cuando la universidad identificó que hubo un problema, que hay un problema en rendir examen de grado, lo primero que hizo fue crear un curso especial para preparar el examen de grado. Entonces, en dos líneas, sencillamente sería aprovechar al máximo la universidad, la época de estudiante de pregrado, tanto en la carrera como en actividades extraacadémicas que les van a servir para ser mejores personas preparadas para aportar a la sociedad, y eso, como necesaria consecuencia, le va a traer a ustedes mismos también una justa retribución. Muchas gracias, Juan Pablo. Como siempre les digo, y coincido totalmente con ustedes, hay que estudiar, pero hay que estudiar y pasar esos 5 años de estudio pasándola bien. Hay que en todo momento tener una vida activa en la universidad para, de cierto modo, después tener experiencias agradables y hacer amistades y en todo caso, divertirse a la vez que están estudiando. Solo me queda agradecer a los expositores, a estos magníficos entrevistados por su participación, al equipo de comunicación de la Universidad Autónoma, sede Santiago, que ha hecho posible esta comunicación entre nosotros. Han sido unas historias muy bonitas y nos han dejado unos mensajes muy alentadores. Y en ese caso, solo dar por finalizado entonces, a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, esta cuarta sesión del primer ciclo de entrevistas a exalumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Esperamos tanto la profesora Daniela Oliva, directora de la Clínica Jurídica, como yo, que las historias acá contadas hayan sido un ejemplo de constancia, de perseverancia, que los mensajes dejados también por todos los entrevistados que han pasado por todas las sesiones sirvan de aliento a estas nuevas generaciones. Por último, agradecer también y enviar un cordial saludo a
a los representantes de las universidades extranjeras que nos han acompañado a lo largo también del ciclo y nos han apoyado desde el primer momento que surgió la idea de estas entrevistas. Y por último, dejo abierta la invitación para encontrarnos el próximo año en el segundo ciclo de entrevistas a exalumnos titulados y egresados de la carrera de Derecho, con más historias que contar. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otra Muchas oportunidad. gracias. Gracias, por la Manuel. invitación. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos.